Señor presidente, yo quisiera comenzar por el proyecto constitucional que va a ser sometido a un referendo el próximo 21 de enero. Una constitución debe reunir muchísimos requisitos. Yo he elegido solo dos que me parecen fundamentales. Uno, que sea inclusivo, que sea una suerte de pacto social. Y segundo, que garantice la gobernabilidad. ¿Cumple a su juicio este proyecto constitucional tan polémico con esos dos requisitos básicos? Cumple en los dos casos a medias, porque si bien es obviamente inclusivo y explícitamente reconoce al mundo indígena, cosa que estaba implícito en la anterior Constitución, a la vez genera una multiplicidad de opciones, un Estado que sustituye la idea republicana por la de un Estado multinacional, reconoce 36 naciones distintas que tienen 36 lenguas distintas, 36 sistemas de justicia distintos y un tipo de administración y derechos que tienen mayor categoría que quienes no son indígenas, lo que va a marcar un elemento de inclusión sin discusión, pero una gran discusión sobre lo que ésta representa en términos de la igualdad clásica del liberalismo político. Y en el segundo tema, la gobernabilidad, genera dificultades porque para aplicar el texto constitucional vas a necesitar más de un centenar de leyes, porque ese es el número de artículos o de capítulos de la Constitución que dicen este tema será regulado por ley. En consecuencia, se van a generar conflictos, termino diciendo, el país está muy polarizado y el texto constitucional no va a romper la polarización, probablemente va a agudizar la polarización. Usted prácticamente con seguridad va a ser candidato presidencial. ¿No debería votar sí el próximo 21 de enero para ser candidato a presidente de la República? El concepto, y más allá de la pregunta en torno a lo que es políticamente interesante para mí o no, es como ciudadano cómo debo votar. Y tengo un conflicto muy grave porque reconozco que hay dos elementos indiscutiblemente positivos en esta Constitución. Inclusión explícita, autonomías reconocidas, que es un proceso, creo yo, de descentralización positivo, pero a la vez una categorización sobre la ciudadanía que a mí no me parece correcta. Yo creo que un elemento positivo del liberalismo político es igualdad ante la ley, iguales derechos, iguales responsabilidades y finalmente un ciudadano, un voto. Entonces, estoy en un conflicto y estamos en un conflicto en el equipo político que estamos armando para la definición de nuestro voto porque en principio voy a por el sí, por estas razones, pero encuentro inaplicabilidad y contradicciones conceptuales muy graves en la concepción del texto constitucional. Para ir aproximándonos a lo que es el gobierno del señor Evo Morales, si usted hubiese sabido que las cosas iban a desarrollarse como se han desarrollado, ¿habría intentado quedarse hasta el fin de su mandato? Yo debí haberme quedado hasta el fin de mi mandato por razones constitucionales, por el mandato legítimo que yo tenía en el momento en que asumí la presidencia, y la razón por la que renuncié estuvo vinculada a la defensa de los derechos humanos y a la consistencia con el tema de que estaba en riesgo la cuestión de derechos humanos. Ahora, no me cabe la menor duda de que la historia confluía hacia la necesidad de una presidencia de un indígena. No necesariamente coincido en que el mejor indígena que fue presidente o que pudo ser presidente es Evo Morales, porque tiene un espíritu confrontacional muy duro. Pero el salto simbólico positivo, extraordinario de que un indígena finalmente haya llegado a la presidencia, vale incluso el sacrificio histórico que pueda representar este tránsito presidencial. Ahora, no podemos agotar en una entrevista de mediana longitud como esta todos los detalles, pero ¿cuáles serían los puntos más significativos que usted mencionaría al hacer una somera evaluación de los 3 años del presidente Evo Morales? El primero y positivo, sin duda, el carácter simbólico de una sociedad que se reconoce en el presidente. Un presidente que se autoidentifica como indígena, una sociedad que lo reconoce como tal y una gran parte del país, casi un 50%, que dice, por fin, alguien que es nosotros está donde debe estar, en el centro del poder, rompiendo lo que había sido una discriminación no escrita, una discriminación que se intentó romper, pero que necesitaba este salto.
Segundo, un sentido de cambio y un sentido de revaloración del tema de la participación del Estado en la economía, una vocación inclusiva sin discusión alguna. Estos elementos son positivos. En los elementos negativos diría yo que los dos más críticos, una tendencia autoritaria del gobierno con una lógica cada vez más obvia de que el presidente se cree que es el cambio y que está destinado a representarlo de manera indefinida en el tiempo. Y la segunda, una gestión muy deficiente. Entendible al principio del gobierno porque tenías que dar señales simbólicas de quienes te acompañaban, pero después inaceptable, que está colocando en riesgo el conjunto de la economía de Bolivia. Amparada por ahora en la bonanza económica, que se está terminando, empezamos en la crisis, y me da la impresión de que el actual gobierno no tiene las condiciones de llevar adelante una administración en crisis de una economía distinta de la bonanza. Yo quisiera comentar otro aspecto que me parece también muy significativo. Los partidarios, aquellos que están muy cerca realmente del presidente Evo Morales, acostumbran a decir como una de las virtudes de su gestión que hay un antes y un después, que Bolivia nunca más, independientemente del destino que tenga el gobierno de su presidente, va a volver a ser el mismo, porque la inclusión del mundo indígena en la realidad nacional que había sido tan marginada, va a estar presente. Yo la quiero contrastar eso con esa convicción política que tienen los antiguos políticos de que todo puede cambiar, de que nada es eterno y de que así como los avances pueden ser importantes, también son importantes las regresiones. Sin duda que hay un antes y un después. Es igual que el caso de la revolución de 1952 en Bolivia. Cambió el país, pero la nacionalización de las minas se revirtió. El liberalismo volvió. No hay nada eterno ni dogmático en la historia, pero hay avances irreversibles. La Revolución Francesa cambió la historia, más allá de lo que pudieran ser avances o retrocesos en el proceso de la revolución. En ese contexto coincido en que hay un antes y un después del gobierno del presidente Morales, pero es un error suponer que eso es inamovible en ciertos elementos de la constitución de la sociedad boliviana. Lo que es irreversible para bien es que finalmente el mundo indígena está en el centro de las decisiones. No es que Evo Morales inventase la inclusión, porque eso sería injusto para los grandes esfuerzos que se hicieron desde el 52 adelante para que la inclusión fuera real, pero el elemento simbólico era tan importante o más que los propios contenidos. Porque si usted analiza las políticas que el presidente Morales está haciendo en función de la inclusión en inversión social, en política en el ámbito rural, son bastante debatibles. Pero eso no importa, aquí hay una cosa de me identifico con, pero coincido, hay que hacer un distingo entre cambios irreversibles en cuanto a que hay cortes en la historia y la teoría dogmática de que nunca más se volverá atrás. ¿Qué se entiende por adelante y atrás? Depende del lugar de la historia que uno ocupe y de las tendencias mundiales dominantes. Por lo menos tres aspectos internacionales fundamentales. Uno, las relaciones armoniosas que tiene el presidente de la República con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lo cual ha traído, entre otras consecuencias, por lo menos desde el punto de vista público, la salida del escenario de la discusión sobre la salida del mar a Bolivia, que usted, siendo presidente, discutió tanto en los foros internacionales. ¿Cómo ve este desarrollo? Me parece bien que Chile y Bolivia estén cerca. Me parecería un absurdo que la discusión y la diferencia de fondo entre Bolivia y Chile nos haga perder de vista que ambos países debemos construir un proceso de integración y de complementación. Pero me parece un error el suponer que vamos a encontrar una solución definitiva si no encaramos claramente el tema marítimo. Y el tema marítimo pasa por una palabra que se llama soberanía. Y la palabra soberanía se debe interpretar en el siglo XXI desde la óptica chilena y desde la óptica boliviana. ¿En esto qué quiero decir? Es arcaico hablar de soberanía porque la soberanía ya fue superada históricamente. Si es así, ¿por qué no nos la dan y la discutimos y la reelaboramos una vez que la tengamos? Es decir, se puede jugar mucho en este contexto. Lo que quiero decir es, de uno o de otro modo, este es un salto que me da la impresión de que ni el presidente Morales logrará superar. Yo sigo pensando que el fondo de la problemática entre Chile y Bolivia pasará por definir el eje del problema que se llama soberanía. E independientemente de las soluciones creativas que puedan hablar, pero si tomamos solo la solución clásica, ¿usted concuerda en que lo viable, lo posible y lo deseable es que sea un acuerdo tripartito, Bolivia-Chile naturalmente en primer lugar, pero también con inclusión de Perú, ya que se habla
de esa famosa frontera y del famoso tratado por el cual Chile tiene que pedir autorización a Definitivamente, definitiva e irreversiblemente sí. Y uno de los temas que discutimos con el presidente Lagos en su momento y que me mostró un poco la lógica histórica de la política tanto chilena como peruana, es que mi pregunta era, si se pudieron reunir los jefes de Estado o de gobierno de Palestina, de Israel, ¿cómo es posible que no nos podamos reunir en un mismo lugar, en una misma mesa, los presidentes o actualmente los presidentes de Bolivia, Chile y Perú? El Tratado del 29 no dice nada en torno a cómo se debe llevar adelante la consulta de Chile a Perú. Por lo tanto, no hay ninguna prohibición para que los tres países discutan simultáneamente el problema. Hay una intencionalidad tanto de Chile como de Perú de evitar esto, porque en el fondo ambos se dan la garantía de que es el otro el que está bloqueando la solución. Y me parece que debiéramos dar ese salto. Y en ese sentido coincido plenamente en que el tema de una solución tripartita es el tema como debe ser encarado. De un país a otro, obviamente la oposición boliviana, no digo específicamente usted, pero la oposición boliviana ha ocupado como caballito de batalla las relaciones del señor Evo Morales con el señor Hugo Chávez. Y ahí ha estado planteado el tema de que eso le hace muy mal a Bolivia. ¿Le hace muy mal a Bolivia la relación Evo Morales-Hugo Chávez? Le hace muy mal a Bolivia el tipo de relación entre Morales y Chávez, no la relación entre Morales y Chávez. A mí me parece legítimo que el presidente Morales tenga afinidad ideológica con el presidente Chávez y que tenga una relación privilegiada con el presidente Chávez. Me parece además que eso es derecho del presidente y de la mayoría que lo respalda. Lo que me parece equivocado son dos cosas. La naturaleza del apoyo del presidente Chávez con dinero de bolsillo a bolsillo, sin entrar a la aprobación del Congreso boliviano, sin inscribirse en el presupuesto general de la Nación. Inaceptable. Y me parece peor todavía la supeditación de la política exterior boliviana a la política exterior venezolana. Puede ocurrir que coincidan, pero que coincidan porque el interés de Bolivia gana, no porque el interés de Venezuela supedita las relaciones exteriores de Bolivia. Bolivia está sufriendo una suerte de autismo a nivel de sus relaciones internacionales que están bloqueando un acuerdo con la Comunidad Europea, con la Unión Europea, que han bloqueado un acuerdo con los Estados Unidos, que han deteriorado dramáticamente las relaciones con Estados Unidos, con Perú, con Colombia, lo que no es bueno para Bolivia, porque nosotros debemos defender intereses comerciales, económicos y políticos, no solamente intereses políticos. A propósito de lo que usted menciona, ese era mi último punto de carácter internacional. Así como la oposición enarbola la bandera de el malo Hugo Chávez, así el gobierno enarbola la bandera del malo Estados Unidos. Inmiscusión en los asuntos internos, complot con la oposición para desestabilizar el gobierno. ¿Cuán cierto es todo esto? No tengo dudas de que Estados Unidos no tenía la mayor simpatía por el presidente Morales. No tengo elementos como para poder afirmar que la embajada norteamericana contribuyó a construir un proceso de desestabilización contra el presidente. Por lo tanto, me quedo ahí en lo que yo conozco. Lo que me parece que tiene una de cal y dos de arena es, el presidente Morales definió un final en el tipo de relación entre Bolivia y Estados Unidos que es bueno, porque Estados Unidos, lo sabemos todos, tuvo un papel excesivamente protagónico en las decisiones políticas internas de Bolivia que se pueden entender como injerencia. De ahí a expulsar al embajador y expulsar a la DEA hay una distancia. Y además, a mí me gustaría la misma lógica de dignidad con Washington que con Caracas, cosa que no existe. En este momento el presidente Morales acepta una injerencia en asuntos internos de seguridad, de apoyo, de inteligencia de Venezuela y de Cuba, que le parece inaceptable si se tratara de los Estados Unidos. Y ahí está midiendo de diferente manera un tipo de injerencia y otro tipo de injerencia. Pasemos de lo general a lo particular. ¿Por qué nuevamente aspirar a la primera magistratura de la nación? Y esto tiene bastantes aristas, pero yo quisiera primero una reacción suya y luego le planteo las aristas correspondientes. La respuesta es muy simple, porque hay que reconstruir un sistema de partidos que fortalezca la democracia. Terminó una etapa de la política boliviana, una etapa histórica muy interesante, irrecuperable.
Los viejos partidos no funcionan ya en la nueva democracia en Bolivia. Por lo tanto, hay que contribuir a que esa nueva democracia esté fortalecida. Entonces, el paso número 1 es un partido político que tercie en la construcción de un sistema democrático. El paso número 2, eventualmente y en consecuencia, puede ser una candidatura presidencial. Le quiero mencionar algunos temas que seguramente van a ocupar en el próximo futuro, en el inmediato futuro, sus opositores para cuestionar su candidatura. Una de ellas es que van a decir con seguridad que usted no trató en general con simpatía a los partidos políticos. ¿Se ha producido un cambio en este sentido? Este es uno de los equívocos, entendible porque fui independiente y porque, como era obvio, no podía tener una alianza al comenzar mi gobierno con partidos políticos que se estaban hundiendo en el descrédito. Pero yo sostuve siempre, el primer día, el día que hice mi discurso inaugural, que los partidos políticos eran y son esenciales a la democracia. Y dije más, espero que este tiempo permita la reconstitución de los partidos protagónicos hoy día, me refería al MNR, ADN, MIR, NFR, que pudiesen tener tiempo de restañar heridas y recomponerse. No entendieron el mensaje. Y quizás yo no entendí en un determinado momento de mi proceso político que debería entrar en el esquema de negociación y de integración de acción conjunta con el Congreso Nacional. Por lo tanto, conceptualmente no he cambiado. Lo que ha cambiado ha sido mi percepción de comprender que la independencia como tal no te permite un gobierno de largo plazo con consistencia. ¿Ha llegado usted a la conclusión que no es posible seguir siendo independiente para darle gobernabilidad al país y que eso requiere, si no un movimiento, un nuevo partido político de apoyo, en este caso, a su candidatura? Sí, definitivamente. Me he dado cuenta de algo que es obvio para quien tiene larga trayectoria política. Solamente puedes manejarte independientemente si eres un gobierno de transición para convocar a elecciones. El caso del presidente Paniagua en el Perú. Pero si lo que tú tienes que hacer es gobernar 4 años, es una pretensión ingenua suponer que puedes hacerlo levitando en el respaldo popular. ¿De qué tipo de partido político estamos hablando? Porque escuchándolo me da la impresión que usted quiere disputarle la candidatura al señor Evo Morales, no desde lo que se supondría que es la lógica, es decir, desde la derecha. No, usted quiere algo mucho más importante que eso, quiere disputárselo desde la izquierda. ¿O me equivoco? No, me parece, simplemente tengo yo conmigo mismo un debate que creo que hay que hacer a nivel latinoamericano. Izquierda, centro y derecha son palabras ya insuficientes. Es cierto. El indigenismo es de izquierda, la antiglobalización es de izquierda, la globalización y su aceptación es de derecha, pero bien, no voy a entrar en esto porque da lugar a un largo debate. Asumiendo que para entendernos hay que usar categorías que son universales hoy, yo creo que el concepto socialdemócrata podría definir mi opinión, mi percepción de la realidad, mi filosofía. Una socialdemocracia que tiene que, en el caso de Bolivia, no olvidarse de lo étnico y cultural, una socialdemocracia que no puede olvidarse de las características específicas del conflicto regional que tiene el país. Es decir, hay temas específicamente bolivianos a los que debemos aplicar respuestas, pero conceptualmente sí, hablaríamos de una izquierda clara, de una izquierda democrática y lo más importante, no se trata de enfrentar a Evo Morales por derrotar a Evo Morales. Se trata de disputar aspectos que creemos insuficientes o peligrosos en los planteamientos, por muy progresistas que parezcan, del actual presidente. Y respecto del quehacer político, independientemente de las evoluciones, de los cambios, de las nuevas perspectivas que pueda tener el señor Mesa, lo concreto y lo cierto es que hay ponderación política, hay cierta visión socialdemócrata, lo ha dicho usted, lo cual supone entender que la historia se hace paso a paso, que las transformaciones cuestan tiempo, y estamos viviendo tiempos de cambio, entre comillas, en América Latina, en la cual las poblaciones cansadas de esperar se suman a estos nuevos sueños de aquellos que le prometen un cambio ahorita y con todas las de la ley. Es decir, vote por mí porque el paraíso está detrás de la puerta de la cual yo tengo la llave. Usted no es de esos políticos. No, ciertamente. ¿Cómo cree que podría convencer al electorado boliviano que su receta es mejor de aquellos que peyorativa o justamente son catalogados de populistas? Primero porque los resultados de la política populista
son de alto rédito en el corto plazo y de gran desmoronamiento en el mediano plazo. Y eso es algo que creo que va a ocurrir con algunas de las medidas del presidente. En el caso del presidente Morales, uno no debe desconocer que habrá un electorado inapelablemente ligado a su carisma y a lo que representa simbólicamente. Pero hay una clase media que no siente una representación en lo que Evo plantea. Yo creo que aquí el fondo del problema está en la naturaleza del discurso. Bolivia necesita un discurso de unidad en un momento de crisis y de tensionamiento regional, étnico, cultural, muy complejo. Y por lo tanto, la respuesta, más que específicamente el tema económico que se va a decantar solito, me da la impresión de que el presidente va a tener serios problemas para la administración económica, tiene que estar vinculado a cómo tú planteas cohesión, reconociendo diferencia, planteas unidad, reconociendo autonomías, y creo que en eso tenemos respuestas más sensatas y razonables. A mí me ha funcionado muy bien la conexión con la gente, tratando siempre de decir la verdad, no ir al histrionismo y representar aquello que eres, no traicionar tu propia esencia. Yo no podré ser un líder indígena porque no soy indígena. No podré ser un líder popular porque no soporto la demagogia. Tiene un costo y tiene un precio. Lo puedo pagar y creo que lo he pagado razonablemente bien. Mis errores están en otro o estuvieron en otra dirección y es allí donde tengo que apuntar más bien las correcciones de aquello en lo que me equivoqué. Señor Carlos Mesa, hemos hablado bastante de aquello que para entendernos se conoce todavía como la izquierda, pero no hemos dicho nada de la derecha, de la cual se dice que lo menos que es profundamente conservadora y no dispuesta a ceder ni un ápice del poder que puede tener en sus manos. El problema de la derecha boliviana es que ha perdido una batalla muy importante en su confrontación con el presidente, creyendo que se jugaba al todo o nada. Toda apuesta por el todo o nada tiene el riesgo de derrotas estrepitosas. La derecha tiene que reconstituirse en un planteamiento del que fue protagonista antes de Evo Morales. Nadie puede discutir que Bolivia tuvo un proceso democrático en el que sectores de derecha modernizadores tuvieron un rol importante que jugar. Hoy día esa derecha ya no funciona más porque el neoliberalismo dogmático que representó el expresidente Quiroga no está funcionando como apelador y como respuesta a las demandas populares. Entonces, la derecha tiene que irse hacia el centro, porque el país está escorado, como dirían en España, hacia la izquierda. Y si tú no entiendes eso, te vas a quedar al margen, vas a quedarte reducido. Entonces, la derecha tiene que reelaborar un discurso aceptando dos cosas. Evo llegó para quedarse, no me refiero a la presidencia, me refiero a la política en general. Segundo, la inclusión es una realidad inapelable. Tercero, la autonomía ya no es exclusivamente un discurso de la derecha, sino es un discurso que ha tenido una respuesta de carácter universal. Entonces, le pasa a la derecha hoy lo que le pasó a la izquierda después de la caída del muro. Son varios años de anonadamiento, de silencio, de quedarse congelados a ver qué pasaba, y probablemente eso es lo que le está empezando a pasar a la derecha, y me da la impresión de que van a pasar algunos años antes de que se reubique en la realidad. Señor presidente, y con esto yo concluyo, usted es historiador y sabe por lo tanto mucho mejor que yo los altibajos de la democracia, entre democracia y dictadura, en que se ha debatido su país desde que es república independiente. Pese a que yo no desconozco que se trata de un presente nada sencillo, ¿es usted optimista respecto de consolidación democrática como sistema de convivencia nacional? Una respuesta la dan los acontecimientos de los que yo mismo fui protagonista. En el contexto de una grave crisis de violencia y de inestabilidad, salvamos la democracia. No tuvimos que romper la democracia a pesar de lo que pasó en octubre del 2003, mi propia renuncia del 2005, los momentos difíciles del presidente Morales. Bolivia vive en democracia ininterrumpida desde el año 82. Ese es un buen dato. El segundo elemento es, yo creo que estamos girando en un salto extremadamente difícil hacia la inclusión real, que cierra el ciclo de 1952, la Revolución Nacional, y estamos girando hacia un mundo, a un país de autonomías que no sean solamente de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, sino que sean autonomías de los 9 departamentos.
Si logramos dar esos dos saltos, proceso doloroso, complejo y que todavía tiene mucho baile por delante, creo que daremos un salto que históricamente colocará a Bolivia en condiciones importantes para encarar el siglo XXI adecuadamente. Señor Carlos Mesa, muchísimas gracias por esta conversación. No, por el contrario. Gracias. Señor presidente, yo quisiera comenzar por el proyecto constitucional que va a ser sometido a un referendo el próximo 21 de enero. Una constitución debe reunir muchísimos requisitos. Yo he elegido solo dos que me parecen fundamentales. Uno, que sea inclusivo, que sea una suerte de pacto social. Y segundo, que garantice la gobernabilidad. ¿Cumple a su juicio este proyecto constitucional tan polémico con esos dos requisitos básicos? Cumple en los dos casos, lo que va a marcar un elemento de inclusión sin discusión, pero una gran discusión sobre lo que ésta representa en términos de la igualdad clásica del liberalismo político. Y en el segundo tema, la gobernabilidad, genera dificultades porque para aplicar el texto constitucional vas a necesitar más de un centenar de leyes, porque ese es el número de artículos o de capítulos de la Constitución que dicen este tema será regulado por ley. En consecuencia, se van a generar conflictos. Termino diciendo, el país está muy polarizado y el texto constitucional no va a romper la polarización, probablemente va a agudizar la polarización. Usted prácticamente con seguridad va a ser candidato presidencial. ¿No debería votar sí el próximo 21 de enero para ser candidato a presidente de la República? El concepto, y más allá de la pregunta en torno a lo que es políticamente interesante para mí o no, es como ciudadano cómo debo votar. Y tengo un conflicto muy grave porque reconozco que hay dos elementos indiscutiblemente positivos en esta Constitución. Inclusión explícita, autonomías reconocidas, que es un proceso, creo yo, de descentralización a medias. Porque si bien es obviamente inclusivo, y explícitamente reconoce al mundo indígena, cosa que estaba implícito en la anterior Constitución, a la vez genera una multiplicidad de opciones, un Estado que sustituye la idea republicana por la de un Estado multinacional, reconoce 36 naciones distintas que tienen 36 lenguas distintas, 36 sistemas de justicia distintos y un tipo de administración y derechos que tienen mayor categoría que quienes no son indígenas, positivo, pero a la vez una categorización sobre la ciudadanía que a mí no me parece correcta. Yo creo que un elemento positivo del liberalismo político es igualdad ante la ley, iguales derechos, iguales responsabilidades y finalmente un ciudadano, un voto. Entonces, estoy en un conflicto y estamos en un conflicto en el equipo político que estamos armando para la definición de nuestro voto, porque en principio voy a por el sí, por estas razones, pero encuentro inaplicabilidad y contradicciones conceptuales muy graves en la concepción